Hasta ahora, Venga, Antonio. gracias, Hasta chicos. ahora. Bueno, buenas tardes a todos y buenos días para aquellos que estáis al otro lado del charco bueno, gracias por aguantar en este tercer día y ya en las últimas sesiones, ¿no? Antes de nada, como siempre, agradecer a los sponsors de todos los niveles. Cada uno, pues bueno, participa como puede y sin ellos, pues no podríamos estar hoy aquí, ni se podría tampoco haber realizado pues todo el tour que durante el año pasado y como broche de oro esta Virtual Conference, pues la comunidad ha estado desarrollando, ¿no? Espero que el año que viene, más pronto que tarde, ahí en la esquinita noroeste, haya alguna fecha y haya alguna burbujita y por Galicia podamos también, digamos, porque es esa esquina la que queda sin cubrir, ¿verdad? Así a grandes rasgos dentro del mapa, tener un evento del tour y compartir con vosotros, pues, bueno, pues toda la información eh, que siempre nos gusta compartir, ¿no? Recordar que tenéis los quiz con un montón de regalos, como veis ahí, todos ellos orientados a seguir aprendiendo, ¿vale? Pues es de lo que se trata, aprender cada día un poquito más, ¿vale? Bueno, Miguel y Rubén ya me han introducido un poco. Mi nombre es Antonio Soto. Llevo, pues ahí pone 20, pero ya son más de 25 años trabajando con datos. Es lo único que he hecho en mi vida profesional. He estado siempre ligado al mundo de los datos. En un principio, y por eso el comentario que han hecho ellos antes, en un principio muy ligado a la parte de seguridad, ¿vale? La seguridad siempre orientada al dato, insisto, pero bueno, con una, digamos, pequeña especialización en ese ámbito, pero después he recorrido pues todos los palos, ¿no? Pues en 25 años este mundo ha cambiado y sigue cambiando a una velocidad de vértigo y bueno, pues es lo que me gusta, trabajar con datos e intentar sacarle pues el mayor partido posible, ¿vale? Dentro de, dentro de la sesión de hoy, los objetivos, bueno, no son, es una sesión bastante diferente a la del año pasado, donde, bueno, el año pasado la verdad es que, como han comentado Miguel y Rubén, la sesión que se me ocurrió era bastante técnica y tocaba un montón de cosas y creo que era fácil perderse, ¿vale? Los objetivos este año son creo que menos ambiciosos, ¿vale? Básicamente intentar contaros y que entendáis qué es esto del streaming y por qué pues puede ser interesante analizar datos que nos llegan por streaming y qué posibilidades tenemos para hacerlo y concretamente pues qué posibilidades tenemos para hacer esto dentro de Power BI y conocer también evidentemente y obviamente pues qué limitaciones tenemos, ¿vale? Vaya por delante que creo que Power BI no es la mejor herramienta cuando nosotros queremos analizar y visualizar datos en tiempo real, pero sí también creo que existen determinados casos de uso y determinados escenarios en los cuales nos puede ayudar mucho, por lo menos para hacer una primera aproximación o un primer análisis, bueno, pues a esos datos que nos van llegando a modo de stream dentro de nuestro pipeline de datos, ¿vale? Pues por eso se me ha ocurrido contaros esto hoy aquí. La agenda, pues básicamente, como os comentaba, introducir el concepto de streaming y cuáles son los casos o algunos casos de uso, porque existen muchos y cada día más, los cuales se trabaja con arquitecturas pensadas en streaming. Y después, digamos que los dos objetos dentro de Power BI que me permiten trabajar con este tipo de escenarios, ¿vale? Que son los conjuntos de datos de streaming y los flujos de datos de streaming, ¿vale? Streaming datasets y streaming data flows, ¿vale? Y veremos pues una pequeña demostración para cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto de la analítica de streaming? ¿Qué son los streams y por qué estamos hablando hoy aquí de esto, ¿no? Bueno, pues las analíticas de streaming básicamente consisten en procesar primero y analizar después pues registros de datos que nos van llegando de forma continua, ¿vale? En lugar de procesar y analizar esos datos en modo batch, ¿vale? Es decir, que estoy procesando y analizando los datos todo el tiempo, sin parar, de una forma continua, ¿vale? No estoy cogiendo o esperándome
bueno, pues a que lleguen un conjunto de datos, un conjunto de filas y después lanzar cualquier tipo de procesamiento en batch, por lotes, ¿vale? Para gestionar pues todas esas filas que nos han llegado, sino que lo estamos haciendo de una forma continua, ¿vale? Bueno, habitualmente son muy útiles en escenarios en los cuales tenemos orígenes de datos, tenemos fuentes de datos que nos están enviando datos, eh, obviamente de forma continua, y esos datos, pues habitualmente son de un tamaño reducido, ¿de acuerdo? Pues del orden fundamentalmente de los kilobytes, ¿vale? Pero de una forma dentro de un flujo constante, ¿vale? Estoy continuamente generando esos datos, continuamente generando eventos, ¿vale? Pues que contienen determinada información, determinados datos, y yo quiero analizar, ¿vale? Dentro de un flujo típico de streaming, pues ocurren cosas como esas que intento reflejar ahí, ¿no? Bueno, al final yo puedo tener un origen, pues ya sean dispositivos, ya sean aplicaciones, ya sean, bueno, ahora veremos algunos casos de uso, que están generando continuamente este tipo de información, que están generando continuamente este tipo de streams. Puedo hacer análisis de esos datos de forma individual, puedo hacerlo de forma cruzada, eso puede generar una serie de streams porque a lo mejor estoy agrupando los datos, los estoy agregando o estoy haciendo joins con datos de referencia o entre los diferentes streams para acabar generando, insisto, otros streams que a su vez vuelvo a analizar, bueno, hasta que obviamente pues esto tiene un resultado final habitualmente en forma, bueno, pues de panel o de informe dentro de Power BI que me permite pues visualizar esos datos y esos análisis pues bueno, en semi tiempo real, ¿de acuerdo? Tiempo real pues es complicado de conseguir. Aquí lo que estamos es analizando esos datos, ¿vale? Conforme nos van llegando, ¿vale? Y presentando pues determinada información de ese dato ya procesado y analizado, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente la principal diferencia con la que quiero que os quedéis es que cuando estamos hablando de streaming, estamos hablando de un procesamiento continuo, ¿de acuerdo? Es decir, aquí veremos que nuestros flujos no paran nunca, no tengo una planificación. No, esto no es algo que se lanza cada 5 minutos, cada 3 minutos, cada 3 horas o cada 6 horas, sino que continuamente en ejecución estoy procesando y analizando los datos pues bueno, que me van llegando. ¿De acuerdo? Ya veremos pues, qué diferentes orígenes podemos tener, cómo pueden llegar esos datos, ya iremos profundizando un poco, pero a rasgos generales, pues eso es el streaming, ¿de acuerdo? Y esa es la analítica de datos en streaming. Algunos casos de uso, bueno, el último es el que siempre, el primero que se nos viene a la cabeza y de hecho, pues es el que, bueno, el que después os mostraré, ¿no? Una parte de IoT, ¿vale? Me he traído un cacharrito que podéis ver aquí, que es un IoT Dev Kit, un kit de desarrollo de IoT que tiene Microsoft para, como su propio nombre indica, para hacer desarrollo, un cacharrito con una serie de sensores. Bueno, y que vamos a ver pues cómo analizar los datos que va generando este dispositivo, ¿no? En ese escenario yo creo que está claro el caso de uso. Un montón de dispositivos que están generando un montón de lecturas, que lo están haciendo de una forma continua, que están generando esos streams de datos y que yo de alguna forma pues los quiero analizar, ¿de acuerdo? El análisis que os presentaban antes Inés y Iván bueno, pues de los datos de la calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid, será un procesamiento batch, ¿verdad? Pues con datos Open Data, que yo me conecto, me descargo los datos de un periodo de tiempo, el que sea, y hago un análisis histórico sobre esos datos, ¿vale? Eso es un procesamiento en batch. Aquí estamos hablando de que yo procesaría y analizaría el dato en tiempo real. Conforme voy leyendo la información de esos sensores, ¿vale? Pues voy procesando y analizando esos datos, ¿vale? Pero tiene muchos más casos de uso, ¿vale? Pues el comercio electrónico puede ser uno de ellos. Al final los usuarios están haciendo clic continuamente en mi tienda online, están agregando productos, quitando productos, toda esa secuencia de clics que yo estoy realizando en una web, pues se pueden convertir en streams y se pueden utilizar técnicas de Stream Analytics para procesar y analizar esos datos, ¿de acuerdo? Sería otro caso de uso. Lo mismo para servicios financieros que pueden estar monitorizando operaciones, bueno, pues en mi cuenta bancaria, por ejemplo, o con tarjeta de crédito y que pueden lanzar alertas en tiempo real porque están también procesando continuamente esos datos o pues también en el mundo de la inversión, ¿verdad? Para hacer seguimiento de las variaciones del mercado y estar también procesando en modo stream de forma continua
¿vale? Pues esos datos de variación, pues los valores de las acciones, valores de los stocks, ¿vale? Y bueno, tomar decisiones, ¿vale? Con respecto a esas variaciones o cuando ocurran esas variaciones y esos picos, ¿vale? Ok. En una arquitectura habitual, ¿vale? De IoT o para implementar String Analytics en IoT, pues tendríamos o podríamos tener todas esas cajitas que veis ahí, ¿vale? Bueno, pues tengo un dispositivo, el que sea, en la foto pues simula una Raspberry Pi, ¿vale? Con un dispositivo conectado, pero podría ser cualquier tipo de dispositivo IoT, ¿vale? Que lo que hace es enviar sus señales, sus lecturas, ¿vale? Las está enviando a algo que se conoce como el Azure IoT Hub. Básicamente, pues es un servicio dentro de Azure que lo que hace es recibir de habitualmente un montón de dispositivos, concentrar las lecturas de esos dispositivos. Básicamente, eso es lo que hace el IoT Hub, ¿vale? También tiene una parte bidireccional, es decir, desde el IoT Hub también puedo enviarle operaciones al dispositivo, pero eso tiene poco que ver con Power BI, ¿verdad? Pero bueno, para que entendáis un poco la foto del componente, ¿vale? Después existe en Azure otro componente que es el Azure String Analytics que me permite analizar esos datos. Es un componente específico de analítica en pipelines de stream, ¿de acuerdo? Cuando yo quiero hacer ese procesamiento y esa analítica continua, que me permite trabajar con funciones de ventana, que también comentaremos un poco después, y que tiene como una potencial salida un informe de Power BI, ¿vale? Ese sería, digamos, pues un caso de uso, o hasta hace no mucho tiempo, el caso de uso con el que podríamos utilizar Power BI para visualizar información en streaming, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí la analítica la está haciendo un componente externo a Power BI, ¿vale? Que es el String Analytics. Y también tenemos, echamos mano de la ayuda del Azure IoT Hub, ¿vale? Es decir, pues tenemos diferentes piezas dentro de este puzzle de arquitectura, ¿vale? Vamos a ir desgranando esas piezas y vamos a ir viendo en cuáles de ellas podemos meter o en qué partes podemos hacer que Power BI nos ayude, ¿vale? Y no tener tantas dependencias de otras piezas de arquitectura, otros componentes de arquitectura externo. Como decía al principio, evidentemente con sus limitaciones, ¿vale? Que esto pues está pensado para lo que está pensado y no nos vale para todos los casos de uso, pero sí para unos cuantos, ¿vale? Bien, entonces lo primero que os quiero contar, que es esto de los streaming datasets, los componentes que más tiempo llevan con nosotros dentro de Power BI, ¿vale? Es decir, conjuntos de datos que están pensados, que tienen funcionalidades para poder trabajar en modo streaming, es decir, para hacer ese procesamiento y ese análisis de los datos conforme los datos van llegando, ¿vale? Dentro de esos streaming datasets, teóricamente hay tres, aunque después, por lo menos desde la interfaz gráfica, solamente se pueden crear dos con un pequeño matiz que después comentaremos, pero conceptualmente hablando, sí es cierto que existen tres tipos de datasets con los cuales yo puedo gestionar streaming, ¿vale? Con lo cual puedo procesar datos que me vienen en stream, ¿de acuerdo? Bueno, pues tengo, empezando por el del medio, tenemos, ahí tenéis una tablita que resume un poco las características de todos ellos. Los primeros que tenemos son los datasets, los push datasets, datasets en los cuales yo de alguna forma le hago push de los datos, es decir, que desde, bueno, pues desde alguna aplicación, desde alguna pieza de software, yo inserto, hago push de los datos a ese streaming dataset, ¿vale? En este caso, estos push datasets, cuando nosotros los creamos, ¿vale? Power BI, el servicio de Power BI por detrás, genera pues una base de datos tabular, ¿vale? Para ir almacenando, ¿vale? Los datos que yo voy insertando, los datos que yo voy haciendo push, ¿vale? Esa es la gran diferencia entre los push datasets y los streaming datasets, básicamente, ¿vale? Por eso, gráficamente solamente se crean de la misma forma, conceptualmente son diferentes. Un streaming dataset yo solamente trabajo con una caché, no está pensado para que nosotros almacenemos información histórica, sino que el dato me llega, yo lo proceso, a lo mejor lo muestro, pues a lo mejor resulta que lo muestro los típicos gráficos que queremos que se estén moviendo y me estén dando información en tiempo real en una televisión, por ejemplo, ¿vale?
pues puedo utilizar, si yo no quiero almacenar ese dato o no quiero utilizar, en este caso, Power BI para hacer el almacenamiento de esos datos porque lo gestiono de otra forma y simplemente quiero representarlos. Para esos escenarios es para los que tendría sentido un streaming dataset. Si por el contrario yo quiero que se almacenen esos datos y poder hacer algún tipo de análisis histórico, aunque también con sus limitaciones en cuanto a tamaño y en cuanto a tiempo, ¿vale? Que están ahí también reflejadas en la tablita que veis ahí, pues para eso tengo los push datasets, ¿vale? Es decir, que básicamente la gran diferencia es que uno almacena histórico y el otro no, ¿vale? Pero ese pequeño matiz, evidentemente, a nivel de arquitectura, pues tiene bastantes connotaciones, ¿vale? Sobre lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer con cada uno de ellos, ¿vale? Y después, como tercer punto, tenemos conjuntos de datos de PubNub, ¿vale? PubNub es básicamente una plataforma de comunicación en tiempo real que está basada en la utilización de un API de mensajería, ¿de acuerdo? De intercambio de strings que funciona en un modelo publicador-suscriptor, ¿vale? Entonces, básicamente está pensado para el mundo IoT. Se utiliza bastante. Los últimos datos que he visto dicen que sirve más de 300 millones de dispositivos y con trillones de lecturas mensuales y de procesamientos mensuales. Entonces, básicamente yo, si quiero utilizar este estándar o este API, lo que hago es que mis dispositivos, ¿de acuerdo?, publiquen la información en esa red y, bueno, evidentemente de forma segura, a través de intercambio de claves, etcétera, etcétera, pues permito que aplicaciones se puedan suscribir, ¿vale?, a esas publicaciones que yo hago, ¿vale? Y Power BI es una de esas aplicaciones que se puede suscribir, ¿de acuerdo? Si nos podemos suscribir a un canal, a un subcanal de este tipo para leer los datos y procesarlos y mostrarlos dentro de Power BI, ¿de acuerdo? Es el tercer tipo que podemos utilizar. ¿Cómo podemos enviar los datos? O sea, por un lado tenemos los tipos de datasets que podemos utilizar y por otro lado tenemos cómo podemos enviar los datos a ese dataset, ¿vale? Es decir, como veis ahí, tenemos tres formas, ¿no? Pues podemos utilizar el API directamente, el API REST, y podemos en ese API REST hacer push e insertar esos datos, ¿vale? Y también eliminarlos en el caso de que sea un push dataset. Si queremos eliminar filas periódicamente y hacer limpieza, también podemos hacerlo a través del API, ¿vale? Tenemos el interfaz gráfico también para poder hacerlo, lo que llama ahí el Power BI Streaming Dataset, ¿vale? Y como veíamos anteriormente, lo podemos hacer también desde Azure String Analytics, ¿vale? Desde ahí también podemos, como os decía anteriormente, una de las salidas de un trabajo de Azure String Analytics, pues puede ser un informe de Power BI o concretamente puede ser un streaming dataset de Power BI, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues puedo hacer, realmente lo que estoy haciendo es una inserción, ¿vale? Aunque la esté haciendo String Analytics por mí, ¿vale? Entonces, eso con respecto a los datasets de streaming, ¿vale? El proceso de creación es bastante sencillo. Básicamente, puedo llamar desde dos ubicaciones diferentes, en el portal, en el servicio de Power BI, a esa ventana que tenéis en el medio, que es en la cual yo selecciono el conjunto de datos de streaming o creo un nuevo conjunto de datos de streaming, que básicamente pues es el menú nuevo de nuestro workspace, o directamente agregando un panel, una ventana, un tile, ¿vale?, de datos en streaming, ¿de acuerdo? En cualquiera de los dos casos se me abre esa segunda ventana en la cual, si tengo creados ya una serie de datasets de streaming, pues voy a poder seleccionarlos y si no voy a poder crear uno nuevo, ¿vale? Y la ventana que tenéis a la derecha es la que me permite decidir el tipo que yo quiero crear de streaming datasets, ¿vale? Que haya ahí tres cajitas con tres colores no quiere decir que se corresponda con los tres tipos de streaming datasets que os he comentado, ¿vale? Básicamente porque no acabo de entender muy bien por qué sigue habiendo ahí esa cajita azul que hace referencia a String Analytics, ¿vale? Porque realmente no se puede desde aquí, desde Power BI, no puedo conectarme a una tarea de String Analytics para recoger los datos, sino que se hace al revés, ¿vale? Pero ahí aparece y
y parece ser que en algún momento pues estará disponible y se podrá hacer directamente desde Power BI, algo que a día de hoy pues no se puede hacer, ¿vale? Ok, vale, voy a mostraros a ver si comparto la pantalla, ¿vale? Y vamos allá, ¿vale? Y os enseño, ¿vale? Alguno de estos datasets, ¿vale? Bueno, los tengo aquí ya creados para no perder demasiado tiempo en la creación porque es bastante sencilla, pero básicamente, como os decía, directamente desde aquí nuevo podemos crearnos un conjunto de datos de streaming, ¿vale? O si no, pues exactamente igual desde uno de los paneles que yo tenga creados, ¿vale? De acuerdo. Podemos agregarnos un icono y aquí en datos en tiempo real, ¿de acuerdo? Pues como os decía, pues que aparece la ventana que yo os estaba comentando anteriormente con los datos, con los conjuntos de datos de streaming que tenemos creados, ¿vale? Podría seleccionar aquí uno y a partir de ahí podría mostrar la información en ese panel, ¿vale? Vale, yo aquí tengo creados dos datasets de streaming. Vamos a empezar por el más sencillito, ¿vale? El de los sensores de publicación, ¿vale? De PubNat, donde básicamente lo único que defino es el esquema que quiero que tengan esos datos, ¿vale? Como veis aquí, es la única configuración que tengo de ese dataset de streaming, ¿vale? Existen, si vais a la documentación, bueno, la propia documentación de Power BI ya viene algún ejemplo de conexión a alguno de los canales que tiene información pública para que podáis probar, ¿vale? Con este tipo de streaming dataset y si no, en la página de PubNub existen cientos de dispositivos de ejemplo a los que os podéis conectar para mostrar información, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues tengo este conjunto de datos, como veis, un conjunto de datos que no tiene configuración, solamente puedo bien administrarle permisos, bien editar esa configuración que os he mostrado, ¿de acuerdo? Como en este caso, lo mismo que ocurre con un streaming dataset, Power BI realmente no está almacenando información, ¿vale? Que le está llegando este streaming datasets, no puedo crearme un informe. Veis que no tengo la opción de crearme un informe a partir de este dataset. La única forma que tengo de consumirlo en Power BI es la que os acabo de mostrar a través de un panel, ¿vale? Entonces yo en este panel pues podría agregarme un icono, puedo coger los datos en tiempo real, puedo decirme que me quiero conectar a ese dataset, ¿vale? Y puedo agregar el campo que quiero mostrar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahí tengo un sensor, selecciono el tipo de visualización que quiero tener para ese sensor, ¿vale? Y eso pues me iría mostrando, como veis, ¿vale? En tiempo real, se va actualizando e iría cambiando esos datos, ¿vale? Eso por lo que respecta a PubNub, ¿no? Después tengo los streaming datasets, que en este caso, como veis, es este que me he generado aquí, ¿vale? Veis que tampoco tiene un menú contextual igual que un dataset habitual de Power BI, pero ya me deja así crear un informe y además me da aquí información de la API, ¿verdad? Bueno, bueno, podría ser, viéndolo así, podría ser tanto un streaming dataset como un push dataset, porque ya os dije que se crean de la misma forma, la diferencia está en que uno almacena la información, el otro no, ¿vale? Pero en este caso lo que tengo, ¿vale? Pues no es más que un pequeño script en Python, ¿vale? Muy sencillito, ¿vale? Lo que hace es capturar información de mi PC, ¿de acuerdo? La convierte en JSON, ¿vale? Y lo que estoy haciendo aquí, pues como veis aquí, con este endpoint, que es ese enlace que me salía, si yo le daba ahí a la opción de información del API dentro del dataset, pues hacer el push que estamos diciendo, es decir, insertar el dato dentro de ese streaming dataset, ¿vale? Entonces, como os comentaba aquí, pues la diferencia que tengo es que sí puedo generarme informes, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que tengo, bueno, aquí lo veis, tengo los datos, como veis, coinciden en ese streaming dataset, pues con la definición que tengo del JSON que estoy subiendo dentro de Python, ¿vale? Como os decía, aquí sí puedo tener un informe, pues en este caso, ¿vale? Muestre información, ¿vale? Si refrescamos aquí, teniendo en cuenta que esto es UTC, pues veis que está leyendo información, el proceso Python se está ejecutando, ¿vale? Pues esto lo he tenido parado 3 días, como veis, y ahora un ratito antes de la sesión lo he puesto a trabajar, ¿no?
Evidentemente, bueno, esto ya lo sabéis, pero la gran ventaja que tiene poder generar un informe es que puedo filtrar, puedo navegar, ¿vale? Pues puedo hacer mucho más cosas de las que puedo hacer en un panel donde simplemente estaré viendo la información y poco más, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por eso os cuento el detalle de que conceptualmente existe una diferencia bastante importante entre estos diferentes tipos de dataset de streaming, ¿vale? Bien. Ok, os voy a dejar de compartir, ¿vale? Y volver, ¿vale? A mostraros. Aquí estamos, ¿vale? La presentación. Ok. Vale, pues hemos visto los streaming datasets, ¿vale? Bueno, no lo he comentado, pero os habéis fijado que mi workspace no tenía diamante, es decir, estoy con una licencia Pro y puedo trabajar con todo esto, con lo que hemos visto hasta aquí, de una forma, bueno, pues como veis, sencilla, porque da lo que da, ¿vale? Con las limitaciones de tamaño, de tiempos de refresco y demás que teníais en la tabla, ¿vale? Pero a nivel licenciamiento me vale con una licencia Pro, ¿vale? Hace algo más de un año apareció la posibilidad de también tener data flows, tener flujos de datos dentro del servicio de Power BI que me permitiesen procesar y analizar información en streaming, ¿vale? Eh, Aquí la arquitectura es bastante diferente y las capacidades que tengo también son muy diferentes, ¿vale? A las que hemos visto de los streaming datasets. Aquí, como veis ahí, por un lado, bueno, pues tengo un conjunto de orígenes de datos y esos orígenes de datos que veis ahí son los que están soportados. Ahora entramos un poco más en detalle. Y este flujo de datos sigue pues una típica filosofía ETL, ¿no? Tengo un origen de datos al cual le aplicaré una serie de transformaciones, que veremos las que tenemos disponibles y eso da un resultado, ¿vale? Conceptualmente hablando, perdón, como veis ahí en ese esquema, pues lo que tengo son dos posibilidades, ¿vale? De implementar a día de hoy un motor de streaming. La ya conocida y que os he comentado varias veces de Azure Stream Analytics, pero a través de estos data flows de streaming tengo una posibilidad no code o low code, ¿vale? Para hacer no lo mismo, evidentemente, pero sí para comenzar a introducirme dentro de la analítica de streaming y, bueno, en determinados escenarios, como os comentaba al principio de la sesión, pues bueno, implementar soluciones utilizando estos data flow de streaming, ¿vale? Como veis ahí, se va a generar información que voy a poder trabajar tanto en frío como en caliente, ¿vale? Veis ahí que aparece un icono de un SQL, voy a tener información que se va a almacenar en un Azure SQL por detrás, ¿vale? Que yo voy a poder consultar a través de unas vistas, ¿vale? Y tenemos también una capa en frío, es decir, que aquí también voy a poder almacenar histórico y voy a poder, como veis ahí en el Data Lake, procesar esa información de histórico para después poder mostrarla en estos informes, en nuestros informes de Power BI, ¿vale? Entonces, ¿qué orígenes de datos tenemos a nuestra disposición? Básicamente tenemos tres, ¿vale? Lo que es un Event Hub, lo que es un IoT Hub, ¿vale? Y lo que sería una cuenta de almacenamiento de Blob, ¿de acuerdo? De Azure. Como veis, solamente están soportados orígenes Azure, es el primer punto, ¿vale? Para los dos objetos, o dos orígenes en este caso, que están pensados para el trabajo en la parte de streaming, que son el Event Hub y la IoT Hub, pues tenemos información, como veis ahí, tenemos dos campos de metadatos que voy a tener a mi disposición dentro del Dataflow para obtener la fecha de procesado y la fecha en la que me ha llegado, la fecha de aterrizaje, por decirlo de alguna forma, de los eventos, ¿vale? Entonces, si yo dentro de mi arquitectura tengo un Event Hub o tengo un IoT Hub, voy a poder conectar, ¿vale? Un data flow de streaming para extraer esa información y analizarla dentro de Power BI. Independientemente de que yo tenga otro tipo de soluciones y esté haciendo otro tipo de tareas con esos datos, ¿vale? Esto habilita la posibilidad de que haya analistas que no se tengan que esperar a un desarrollo o que puedan comenzar a analizar información, ¿de acuerdo? Más en bruto utilizando pues Power BI para ello, ¿vale?
Y después tenemos la cuenta de almacenamiento, ¿vale? Que me puede servir para dos cosas, ¿vale? La primera de ellas es para utilizar como referencia, es decir, si yo necesito datos de apoyo para poder hacer join porque tengo la ubicación de un dispositivo, por ejemplo, ¿vale? Y pues tengo la información de ese dispositivo, la puedo almacenar en una cuenta de almacenamiento de Azure y después dentro de mi Dataflow de streaming, pues voy a poder hacer un join y voy a poder traerme la ubicación, los nombres, las descripciones y toda esa información de referencia que yo quiera o necesite trabajar para mi flujo, ¿vale? O puedo utilizarla como streaming. Si la utilizo como streaming, pues tengo que seguir una serie de patrones de ruta, de archivo y de fecha que simulan mucho a cómo se organiza la información en un data lake, ¿vale? Aquí la mala noticia es que, como veis ahí, por ahora no está soportada formato Parquet, que a día de hoy se ha convertido en el estándar, y solamente tenemos soporte de formato de serialización pues para Abro, CSV y JSON, ¿vale? Después es muy importante que cuando yo estoy analizando entendamos lo que son las funciones de ventana de tiempo, ¿vale? No me voy a meter en esto porque esto da para una sesión aparte, pero tenemos una transformación que me permite trabajar con estas funciones de ventana de tiempo dentro de estos data flows, ¿vale? Es decir, los eventos que se van generando, como se están generando millones de eventos o miles de eventos, ¿vale? Imaginaos que estoy generando en un entorno industrial miles de eventos por segundo, pues probablemente yo no quiero cada una de las lecturas individuales, sino que quiero agrupar esas lecturas y para eso utilizo las que se llaman las funciones de ventana. Como veis ahí, están soportadas esas 5 funciones de ventana, que son las más habituales y que son pues, las mismas que de forma predeterminada se soportan también en String Analytics, ¿vale? Estos data flows tienen un par de configuraciones concretas, que son la capacidad de un reinicio automático para asegurarnos de que lo tenemos en ejecución continuamente. Recordad que en un escenario de streaming yo estoy procesando continuamente, ¿vale? Y también para configurar la duración de retención, es decir, durante cuánto tiempo voy a tener mi histórico disponible, ¿vale? Porque esto evidentemente no está pensado para que yo utilice Power BI a modo almacenamiento de esos datos de streaming. Una cosa es que yo tenga a mi disposición pues un determinado histórico, pues para poder hacer comparativas, para poder saltar alertas, para hacer esos análisis de anomalías que os enseñaba Iván anteriormente sobre esos datos, ¿vale? Eso es una cosa y otra cosa es que utilice Power BI para almacenar pues toda esa información, ¿vale? Que evidentemente pues no está pensado para ello, ¿vale? Limitaciones. Lo primero es que necesito licencia premium. Además, en el caso de que sea por capacidad, no todas, a partir de la Premium P o en las embebidas A3, porque estos flujos de datos necesitan el motor de computación mejorado, que solamente está disponible en esas versiones, ¿vale? No se puede compartir un workspace entre flujos de datos normales y de streaming, no lo puedo enlazar con otros flujos de datos y tampoco están soportados workspace que estén conectados a una cuenta de almacenamiento porque todo lo que os he dicho que hace por detrás pues requiere que tenga una arquitectura que no es compatible con que yo esto lo haga en un workspace en el cual yo gestiono ese data lake que tengo por detrás, ¿vale? Son un poco las limitaciones, ¿de acuerdo? Bien, vamos, me quedan 5 minutillos y os voy a volver a compartir otra vez mi pantalla, ¿vale? Y os voy a enseñar cómo funcionan estos Stream Data Flows, ¿vale? Bueno, lo primero, antes os enseñé el cacharrito. Este cacharrito lo que hace es está enviando señales, ¿vale? A un IoT Hub de demo, ¿vale? Que tengo pues, una suscripción de Azure, ¿de acuerdo? Bueno, y está pues enviando esa información, en este caso temperatura y humedad, son los dos sensores que tengo habilitados para enviar esa información, ¿vale? Esto aquí tiene una serie de endpoints que son los que yo necesito, ¿vale? Y en este caso, pues aquí abajo, este endpoint, es lo que yo voy a necesitar para, desde Power BI, conectarme a este IoT Hub Demo Kit, ¿vale? Bueno, una vez tuviese eso configurado, si nos vamos a un workspace que sea premium, en este caso, ¿vale? Pues ya nos va a aparecer la opción de crearnos estos flujos de datos de streaming, ¿vale? Que nos va a permitir pues, realizar ese tipo de tareas, ¿vale? Como veis aquí ya tengo uno, como veis aquí ya se está ejecutando,
¿vale? Es decir, se está ejecutando continuamente, ¿vale? Cuando yo estoy ejecutando un flujo de este estilo, ¿vale? Si lo edito, ok, vamos a ver si os hago esto más grande. En este caso, como veis, más sencillo no puede ser. Leo del IoT Hub y escribo una tabla de salida, ¿vale? No estoy haciendo nada más en este caso, ¿de acuerdo? Vamos a crearnos uno nuevo, ¿vale? Vamos a ver, a crearnos un nuevo flujo de datos de streaming, ¿vale? Que vamos a llamarle ejemplo. Lo vamos a crear. Y ahí, bueno, pues como decíamos, ¿no? Para configurarlo, lo que necesito es la cadena de conexión. La vamos a copiar de aquí, ¿vale? La vamos a pegar aquí. En este caso, el grupo de consumidores es el predeterminado. Eso me permite agrupar dispositivos dentro del IoT Hub, ¿vale? Y eso, pues lo que hace es conectarme al IoT Hub, ¿vale? Aquí directamente puedo hacer que me detecte los campos, ¿vale? Y como veis, no solamente me detecta los campos, sino que aquí abajo veis cómo tengo una vista previa de datos en tiempo real. Es decir, estoy viendo los datos que estoy leyendo, ¿vale? ¿De acuerdo? Conforme voy leyendo otros datos, ¿vale? Pues me pueden ir apareciendo diferentes columnas. Básicamente va a depender de las lecturas que tengamos ahí, ¿vale? Sobre este IoT Hub, ¿yo qué podría hacer? Bueno, pues yo podría, como veis aquí, tengo las 3 entradas que hemos comentado, el blog con streaming y referencia, una serie de transformaciones básicas, ¿vale? Filtrados, agregar campos o renombrar campos, hacer agregados, hacer joins, ¿vale? Aquí el join tiene una funcionalidad chula y es que si yo enlazo dos orígenes y no le digo por qué campo, automáticamente coge el tiempo, que es el parámetro fundamental cuando nosotros estamos trabajando en streaming, ¿vale? Tengo la posibilidad de agrupar, ¿vale? Y básicamente esto lo conecto, le digo, bueno, pues mira, lo que sale de aquí lo vamos a agrupar, ¿vale? Vamos a agregarnos, dejadme bajar esto para que podáis ver aquí, vamos a agregarnos una media de, por ejemplo, la temperatura, ¿vale? Ok, lo vamos a guardar, ¿vale? Y aquí decido, pues, el tipo de función de ventana de tiempo que quiero trabajar, ¿vale? Vamos a decirle que me haga una deslizante cada 10 segundos, ¿vale? Y vamos a darle una salida. Salida solamente está soportada una Antonio, tabla. menos de 5 minutos, ¿vale? Vale, Rubén, gracias. ¿Vale? Ok, ¿vale? Tenemos esa tabla de salida, ¿vale? Bueno, eso lo guardaría, me generaría el Power BI, me conectaría y el resultado que tendría sería este, ¿vale? Si lo hacemos, aquí como veis, lo que he hecho ha sido utilizar la funcionalidad, como estoy en Premium, de actualización automática de la página para que si aprezáis aquí, esto pues va, voy a tocar un poquito para ver si sube la temperatura o la humedad del cacharrito aquí, ¿vale? Pues está actualizando y se va moviendo, ¿vale? Y lo último que os quiero mostrar es que cuando yo me conecto a este flujo de datos de aquí, ¿vale? Vamos aquí, ¿vale? Vale, este es el que yo me acabo de crear, ¿vale? Como veis aquí, pues tengo la posibilidad de conectarme, ¿vale? Tanto a los datos en caliente como a los datos en frío, ¿vale? Si cogemos uno que ya se está ejecutando hace tiempo, ¿vale? ¿Vale? Aquí veis que tengo los datos en frío, ¿vale? Y tengo, como veis ahí, ¿vale? La información. He agregado con una media de temperatura y lo que tengo es el tiempo en el cual finaliza esa ventana, ¿vale? Y las lecturas que ha ido haciendo sobre esa ventana, ¿vale? Pero como os digo, disponibilidad para trabajar con el dato en caliente o trabajar con ese histórico dependiendo del periodo de retención que tengamos habilitado, ¿vale? Entonces, como veis, pues es una funcionalidad que me permite, bueno, pues trabajar con estos entornos con estos escenarios de streaming, ¿vale? Y analizar el dato sin necesidad de tener un Azure String Analytics, sino hacerlo directamente dentro de estos Streaming Data Flows, ¿vale? Listo, Rubén, por mi parte. Maestro Espectacular. Soto, espectacular.
Hay un par de preguntas, sobre todo el principio de la charla, ¿vale? Y como nos quedan ahí 4 minutitos, te dicen, al principio hablabas de aplicaciones para análisis en tiempo real y te preguntaban que cuál sería la mejor aplicación. No sé si es una pregunta que queda contestada porque aquí hablamos fundamentalmente de entorno Azure o si quieres, no sé. Bueno, me refería, sí, si dije aplicación seguramente y al final esto no se resuelve con una aplicación, se resuelve con una arquitectura, ¿no? Y lo que quería decir es que, bueno, para muchos escenarios, pues Power BI seguramente no va a ser la mejor opción, sino que vamos a necesitar arquitecturas más empresariales, donde pueda tener Kafka metido por el medio, o Spark Streaming, o otro tipo de tecnologías, digamos que más potentes, ¿no? O más pensadas para analizar grandes volúmenes de datos, que no Power BI. ¿Vale? Me refería a eso, no a que Power BI como herramienta, como aplicación en sí, no nos valga para mostrar datos de streaming. Correcto. También preguntaban por el coste, claro, ya sabes que siempre es un tema candente. ¿Qué coste puede tener un IoT Hub y un Stream Analytics? Y bueno, el IoT Hub depende mucho, pues este que veis aquí utiliza una capa gratuita, que creo que son 8.000 mensajes diarios, pues depende, a partir de ahí pues vas pagando. El IoT Hub es barato, ¿vale? Y la parte de Power BI lo que necesitamos pues es una licencia premium, como os comenté. Ahí ya sí, pues la cosa no es tan barata, sobre todo si no vamos a las capacidades, porque tampoco sirven las básicas. Estupendo. O eso, pues o moverlo todo a Direct Query con el problema de rendimiento que pueda tener y demás, ¿no? A lo mejor sería una opción menos bueno, eso. ¿A Direct Query el qué? Lo tendrías que meter. Bueno, es que esto nos vamos a. No, pero nos ponemos frikis con. No, pero que no se me ocurre otra forma si no sería con Direct Query como mucho. Y si el problema de rendimiento está ahí. Claro, pero sigues teniendo que bajarlo del stream analítico del IoT a algún sitio para poder hacer Direct Query contra ese sitio. Con lo que el pollo en el que te metes sigue siendo importante. Por eso creo que Antonio hablaba del Spark Streaming, ¿no? Porque a lo mejor con los conectores de Databricks que tiene Power BI, pues no sé, mira, eso no lo he probado y no me quiero meter en un charco. Bueno, y a todo esto, el que sabe de esta historia es Antonio, así que estoy aquí. No, sí, que al final, que sí, que tienes razón, que eso va en la línea de lo que hablaba antes de la arquitectura, ¿vale? Que efectivamente al final hay piezas de arquitectura, como puede ser Databricks, como Spark Streaming y los conectores de Power BI, que pueden resolver esos problemas que estáis comentando, claro. Lo que pasa es que ahí ya no puedo utilizar Dataflows de streaming porque no están soportados esos orígenes. Entonces. Está claro. Antonio, muchísimas gracias. Ha sido una charla tan espectacular, casi. Te vamos a dejar el listón muy alto. Es que lo pusiste. Es que la otra fue muy buena. La pusiste arriba, pero en el estilo. Y muchas gracias por acordarte de nosotros y sacar tiempecillo para dedicarnos en el canal. Estate atento Antonio. A las novedades por si te anima. En fin. Vale. Ya hasta aquí podemos leer. Estaré atento. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Okay. Nos vemos en Coruña a todos. Los que estéis por allí ya sabéis. Antonio está organizando el Power Platform Bootcamp. Y Rubén, que lo tengo ahora aquí en este lado, va a estar presentando en Alicante también. Así que, bueno, estaros atentos. Antonio.